El texto surge en el siglo XV, aunque la versión más conocida fue descubierta en un manuscrito alemán en 1608. Fue publicado siglos después, en 1900, gracias al ocultista S. L. MacGregor Mases, fundador de la Orden Hermética Golden Dawn. Se atribuye a un judío alemán llamado Abraham von Worms. Según el manuscrito, Abraham viajó por Europa y Oriente Medio buscando sabiduría esotérica. En Egipto conoció a un sabio y misterioso mago llamado Abramelin, quien le transmitió un libro de magia sagrada y demoníaca. Abraham juró pasar este conocimiento solo a sus hijos y discípulos electos, porque lo que contenía podía elevar al hombre a lo divino o arrastrarlo al infierno. El corazón del libro es un ritual que dura 18 meses completos, aunque en algunas traducciones aparece como 6 meses. Durante este tiempo, el practicante debía rezar 3 veces al día, sin interrupciones. Evitar todo contacto sexual. Vestir ropa blanca. Vivir en un estado de pureza casi monástica. Encender lámparas sagradas y mantenerlas vivas todo el tiempo. Aislarse del mundo exterior, dedicando su vida solo a la práctica. El mago no solo entraba en contacto con su ángel, sino que al mismo tiempo debía enfrentar y someter a los demonios. El libro afirma que, al terminar el ritual, aparecerían los 4 príncipes infernales: Lucifer, Leviatán, Satán, Belial. Y con ellos, sus 8 subpríncipes y más de 300 demonios menores, todos listados con nombre y función en el texto. El practicante debía obligarlos a firmar un juramento de obediencia eterna, quedando así bajo su control. Fallar en el ritual significaba que los demonios quedarían libres y el mago perdería su alma. Una vez cumplido el ritual, el mago podía usar su poder para volverse invisible, descubrir tesoros ocultos, leer el pasado y futuro, hacer que otros le obedecieran, provocar tormentas, plagas o desgracias, dominar espíritus y muertos. En otras palabras, el libro era un manual de control del cielo y del infierno. Aleister Crowley, el ocultista más famoso del siglo XX, intentó practicar el ritual en Escocia, pero lo abandonó antes de terminarlo, y él mismo confesó que eso liberó fuerzas oscuras que lo persiguieron el resto de su vida. Samuel Liddell MacGregor Mases, traductor del libro, decía que poseía un poder real y que su publicación era peligrosa, pero lo hizo porque creía que la humanidad debía conocerlo. Hay historias de ocultistas que intentaron seguir el ritual y terminaron en la locura. Algunos aseguran que, después de varios meses de aislamiento, las paredes de sus habitaciones sangraban o que escuchaban voces ordenándoles rendirse. Se dice que si alguien inicia el proceso y lo interrumpe, su vida queda marcada por desgracias, visiones demoníacas y persecuciones espirituales. Los demonios listados en el libro incluyen entidades con nombres extraños, muchos de los cuales aparecen en otros textos prohibidos. Se cree que esa lista es un registro auténtico de jerarquías infernales. Algunos practicantes modernos afirman que, aunque no terminaron el ritual, comenzaron a soñar con un hombre vestido de blanco que los observa en silencio y al mismo tiempo, con sombras que intentan estrangularlos mientras duermen. Hoy en día, el libro de Abramelin es considerado uno de los grimorios más peligrosos de la historia. Ocupó un lugar central en la Golden Dawn, influyó en Crowley y en muchas ramas del ocultismo moderno. Para muchos es un texto de iluminación espiritual, para otros, una puerta abierta al infierno. Hay copias en bibliotecas de Alemania y Francia, pero acceder a ellas es casi imposible. Hay libros que contienen más que palabras. Libros que encierran secretos, maldiciones y voces que nunca deberían haber sido escuchadas. El Codex Gigas es uno de ellos. Su nombre significa libro gigante, y créeme, no es solo por su tamaño. Pesa casi 75 kilogramos, tiene más de 600 páginas de pergamino, y cada letra, cada ilustración, cada palabra escrita parece haber sido marcada con un propósito oscuro, un propósito que nos sigue observando siglos después. Su historia comienza en un monasterio benedictino en Bohemia, durante el siglo XIII. La leyenda dice que fue creado por un monje que violó sus votos, que rompió la regla más sagrada del convento. Quizá pensaba que podría redimirse con trabajo, escribiendo un libro que lo inmortalizara, un libro tan grande y tan completo que nadie podría ignorarlo. Pero la historia, como todo en el Codex, tiene un giro siniestro. Se cuenta que el monje no podía terminar el libro. Día tras día, noche tras noche, la tinta corría, la pluma se desgastaba, y aún faltaban páginas.
Y entonces, desesperado y al borde de la muerte por su propio pecado, hizo un pacto. Según la leyenda más escalofriante, invocó al mismísimo diablo. No fue un simple acto de desesperación, dicen que el demonio le ofreció terminar el libro en una sola noche. A cambio, el monje debía entregarle su alma. Lo increíble es que, a partir de esa noche, el Codex Gigas estaba completo. Cada letra alineada, cada margen perfecto, cada ilustración de demonios y ángeles perfectamente dibujada. Entre sus páginas, además de la Biblia, hay textos de medicina, exorcismos, calendarios y hechizos. Y, escondida entre ellas, una pintura que hiela la sangre, un retrato del diablo, que parece mirar al lector y seguirlo con la mirada, como si supiera que estás leyendo su historia ahora. El libro desapareció y reapareció varias veces a lo largo de los siglos. Fue saqueado, trasladado y casi olvidado. Hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, y sigue siendo objeto de obsesión para investigadores y curiosos. Cada vez que alguien intenta descifrarlo, se cuenta que ocurren accidentes, sucesos inexplicables o pesadillas insoportables. No es solo un libro, es un testimonio de algo mucho más antiguo y oscuro. Pero hay más. Sus páginas no muestran solo historia o religión. Entre los textos hay fragmentos de magia negra, invocaciones y fórmulas prohibidas. Incluso quienes lo han estudiado aseguran sentir una presencia mientras leen. Algunos investigadores dicen que el libro respira, que la tinta parece moverse en la oscuridad, como si quisiera comunicarse. Y lo más inquietante, nadie sabe cómo un solo hombre pudo escribir algo tan extenso en tan poco tiempo, y mucho menos con la perfección que tiene. Al abrirlo, notas la diferencia, las páginas más antiguas están intactas, el pergamino huele a siglos de encierro, a cera de velas y a secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Y entonces, ahí está, frente a ti, la pintura del diablo, de cuerpo entero, en colores oscuros y rojos, mirándote. Si lo deseas, puedes intentar ignorarlo, pero sabes que no podrás. Porque los ojos parecen seguirte, no importa dónde te muevas en la sala. Y no termina ahí. Algunas páginas muestran símbolos que nadie ha logrado descifrar completamente. Isabella era solo una adolescente en la Sicilia del siglo XVII. Pero no imaginen a una santa. Imaginen a una joven atrapada. Atrapada entre cuatro paredes lujosas que eran su prisión. Su familia, los Tomasi, una familia de la nobleza. ¿Y saben cómo son estas familias? La honra, el apellido, las apariencias. Eran cadenas más pesadas que cualquier grillete. Isabella tenía esa mirada que ve más allá de lo normal. Mientras sus hermanas soñaban con matrimonios arreglados, ella se perdía en los libros de misticismo, en las vidas de los santos, en los éxtasis de Santa Teresa. Para ella, ese no era fanatismo. Era un mapa de escape. Porque en el siglo XVII, para una mujer como ella, solo había dos caminos: el matrimonio o el claustro. Y ella ya había elegido. Pero no fue una elección, fue una obsesión. Una noche, después de que su padre le presentara a su futuro marido, un hombre 30 años mayor que ella, Isabella se encerró en su habitación. Finalmente, sus padres tomaron la decisión que cambiaría su destino, enviarla al convento benedictino de Palma di Montechiaro. Creyeron que la rutina, la disciplina y la oración podrían calmar aquello que los asustaba. Isabella, entonces, tenía 15 años. Cuando ingresó al convento y tomó el nombre de Sor María Crocifissa della Concessione, al principio todo parecía normal. Aprendió las rutinas, levantarse antes del amanecer, rezar en coro, trabajar en la limpieza y la cocina, cumplir las reglas estrictas del convento. Sin embargo, las primeras señales de que algo en ella no podía ser contenido comenzaron pronto. Durante las vigilias nocturnas, las monjas la escuchaban murmurando palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sus ojos parecían seguir figuras invisibles que nadie más veía, y su rostro cambiaba de expresión de forma abrupta, de la serenidad más profunda a un terror que helaba la sangre. Pronto empezaron los episodios violentos. Una noche, un grito desgarrador despertó a todo el convento. Al entrar en su celda, Sor María estaba arqueada hacia atrás, los ojos en blanco, gritando palabras en griego antiguo.
Aquella noche marcó el inicio de años de tormento para ella y para las monjas que la rodeaban. Sor María hablaba de presencias oscuras que la perseguían, de demonios que se burlaban de sus oraciones, ofreciéndole poder si renunciaba a Dios. Algunos días amanecía con marcas en la piel, como si alguien invisible la hubiera arañado, y las velas de la capilla se apagaban solas cuando ella rezaba. El convento se llenó de miedo y superstición. Las monjas vivían tensas, algunas pidieron traslado. Los gritos nocturnos, las risas que no eran humanas, los pasos en los pasillos vacíos, todo comenzó a hacer que el lugar pareciera maldito. El punto culminante llegó el 11 de agosto de 1676. Un resplandor extraño se filtraba desde su celda. Las monjas entraron y la encontraron en el piso siendo sacudida por una especie de fuerza desconocida junto a un pergamino con símbolos y textos incomprensibles, llena de tinta en el rostro. La misma con la que había escrito el pergamino. Ese pergamino se conoció como la Carta del Diablo. Nadie pudo descifrarla, y su presencia parecía atraer fenómenos extraños, susurros, golpes, pasos, velas que se apagaban. Sor María murió joven, consumida por aquel tormento, dejando una advertencia. Con el tiempo, la carta siguió custodiada. Investigadores modernos que la estudiaron afirmaron haber tenido experiencias aterradoras, voces que los llamaban pesadillas, sensación de ser observados. Y quienes intentaron copiar los símbolos aseguran que las voces no los abandonan. El convento sigue en pie, silencioso y oscuro. La monja terminó falleciendo posterior a este suceso. Con el paso de los siglos, el convento de Palma di Montechiaro se convirtió en un lugar de leyendas, susurrado en voz baja por quienes se atrevían a acercarse. Algunos visitantes aseguraban sentir un peso invisible en el pecho al pasar por los pasillos donde Sor María había vivido. Otros afirmaban escuchar voces apenas audibles que repetían palabras incomprensibles, nombres que no reconocían y órdenes que parecía imponer la propia Carta del Diablo. Investigadores modernos que lograron acercarse al pergamino contaban historias que helaban la sangre. Uno de ellos, tras intentar fotografiar los símbolos, dijo que la tinta parecía brillar y moverse en la oscuridad, reorganizándose para formar mensajes nuevos. Otros afirmaban que, durante la noche, escuchaban pasos arrastrándose por las paredes del convento y susurros. Una historiadora que pasó semanas estudiando los documentos antiguos del convento confesó que comenzó a tener pesadillas recurrentes, figuras oscuras en su habitación, gritos que parecían surgir de los muebles, y un constante murmullo que la llamaba por su nombre. Según ella, no podía dormir sin dejar una vela encendida, porque sentía que alguien o algo la observaba desde las sombras. Los relatos más perturbadores provienen de quienes intentaron copiar los símbolos del pergamino para estudiarlos en privado. Todos coincidieron en que, después de hacerlo, escuchaban voces en sus casas durante la noche, caminando por los pasillos vacíos, repitiendo su nombre y recordándoles que la carta todavía no ha terminado. Algunos dejaron sus hogares, otros desaparecieron sin dejar rastro, y algunos simplemente quedaron atrapados en un estado de terror constante, incapaces de mirar los pergaminos sin temblar. El convento, aunque intacto, nunca volvió a ser un lugar tranquilo. Las monjas que permanecieron años después de la muerte de Sor María contaban que al rezar en la capilla, las velas se apagaban solas, que los muros vibraban con golpes invisibles y que a veces escuchaban pasos que no correspondían a ningún ser humano. La sensación de que algo los observaba nunca se iba, y la leyenda de Sor María y su carta se convirtió en un recordatorio de que la maldad puede sobrevivir incluso más allá de la muerte. Y todavía hoy, quienes visitan el lugar aseguran que los símbolos del pergamino parecen moverse ante la mirada de los curiosos. El legado de Sor María Crocifissa della Concessione no es solo su historia, sino el permanente recordatorio de que algunas fuerzas no están destinadas a ser comprendidas, de que algunos mensajes están escritos para épocas futuras y de que el terror puede persistir más allá de la muerte. La carta permanece guardada en el convento, intacta, aún a día de hoy.